Porque aquí tenemos una presa en la comunidad campesina de Sacsayhuamán, una presa, la playa que se llama, que tiene aproximadamente, tenía capacidad de 1 millón de metros cúbicos en esa época. Entonces, miren lo importante que es contar con agua, y es algo que debemos de predicar. No la siembra y cosecha de agua que hace el programa Sierra Azul, por ejemplo, ¿no? Que es para el objetivo de la siembra y cosecha de agua de los programas que hace Sierra Azul son la conservación del ecosistema acuífero, más que abastecer de agua a los campos agrícolas. Es cierto, contribuye, pero no es el objetivo principal, y ahí estamos algo equivocados cuando hablamos de la siembra y cosecha de agua. Importantísimo es la cadena de valor. La cadena de valor, ¿por qué? Porque la agricultura no empieza pues en la cosecha, no empieza en la post cosecha, cuando ya tenemos los productos, la papa cosechada o la quinoa o el café cosechado. No, la cadena de valor agrario o agropecuario empieza en el pequeño agricultor que prepara terreno y siembra una semilla certificada o una semilla convencional. Siembra un plantón certificado o un plantón convencional. Entonces, ahí empieza, porque ahí empieza el negocio, en la semilla. La preparación de terreno, que puede ser por yunta, que puede ser por maquinaria, la utilización del abono fertilizante o el tratamiento de las plagas, enfermedades, las labores culturales que desarrolla ese agricultor. Ahí empieza la cadena de valor. Entonces, y eso en los últimos años se ha vuelto mucho más importante. ¿Por qué? Porque el mercado europeo, por ejemplo, nos pide, ¿no? Un registro de trazabilidad donde nos dice, ¿no? Donde el agricultor, el consumidor en Francia o el consumidor en Bélgica o en Inglaterra quiere saber si el agricultor que sembró la palta que él consume, si el agricultor que produjo el café o la papa o la quinoa, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento tiene, de tratamiento social, no solamente económico, sino también social. Y esto viene desde los orígenes. Fue un campo donde no se utilizaron pesticidas químicos, donde no se utilizaron fertilizantes químicos, en un campo donde existe la protección social a ese productor, donde existe los servicios, hasta los servicios higiénicos, que estén, o sea, adecuadamente preparados con una infraestructura adecuada. Mírenme todo lo que exige el consumidor actual. Por lo tanto, nos creemos pues, que en las cooperativas la labor del gerente, la labor del consejo de administración es desde la semilla hasta que llega al consumidor final. Y aquí cuando hablamos de los productores, pues tenemos que decir pues, que nuestros productores, tanto en la costa como en la sierra como en la selva, tienen diferente tipo de pensamientos sociológicos. Algunos son individualistas, otros son comunitarios, otros a medias. Y eso se explica un poco en lo que hemos vivido, ¿no? Hemos vivido una reforma agraria en los 70, donde a muchos de los agricultores se les dio la tierra muchas veces sin estar preparados. Y después de que han tenido las tierras y estuvieron organizados en cooperativas, en SAIs, parcelaron sus tierras con un pensamiento individualista, ¿no? Parcelaron las tierras y hoy en día nos damos cuenta de que individualmente no podemos hacerle frente a lo que es el mercado. Entonces, otra vuelta estamos promoviendo la asociatividad. ¿Y esto se basa en qué? Si vamos a la naturaleza, vamos a encontrar que en la selva, el animal más fuerte pues es el león. A la mano izquierda, los leones comiéndose una cebra. Pero a la mano derecha vemos un león que es corrido por una manada de búfalos. Si fuera un solo búfalo, probablemente el león estuviera encima del búfalo, pero como son una manada, están, ¿no?, unidos, los búfalos hacen correr al león. Miren, ve, esto lo dice la naturaleza. La unión hace la fuerza. Esto es en el mar. En el mar, el ser más poderoso pues, es el tiburón, ya lo sabemos. Y los pescaditos
por más que se unan, como la manada de búfalos, no van a poder hacerle frente al tiburón. Pero la naturaleza es tan sabia que lo que está haciendo es que estos pescaditos, al unirse, la probabilidad de sobrevivir es mayor que si estuvieran solos. Si estuvieran solos, como se dice, serían pan comido para los peces grandes. Si están unidos, la probabilidad de que puedan sobrevivir es mayor. Eso también lo dice la naturaleza. Entonces, nosotros nos preguntamos, nuestros pequeños agricultores en Huaraz, en Recuay, en Caraz, en Siguas, en todas las partes, en las provincias de Ancash, ¿son pescaditos o son tiburones? No hay que darnos una respuesta, creo que lo sabemos. Entonces, aquí ya empezamos, luego de haber visto, ¿no?, la importancia de la importancia de la unión, la importancia de lo que son los recursos hídricos, ver, ¿no?, cómo hacemos para fortalecer las organizaciones empresariales. Y para ello tenemos que hacer previamente un diagnóstico, un análisis de situación. En este análisis de situación encontramos que existen en los productores organizados algunas capacidades limitadas. Capacidades limitadas en los aspectos administrativos, de gerencia. Es difícil, o sea, si nosotros encontramos que un estudiante en la Universidad de Administración o de Ingeniería Industrial se demora 5 años, sale de la universidad y está poco preparado para administrar una empresa, imagínense ustedes a un agricultor, en 6 meses lo vamos a hacer, o sea, un gerente, en 6 meses lo vamos a hacer un gerente de ventas, un jefe de ventas. Pensamos que es un poco difícil. Igualmente a estas limitadas capacidades de administración se unen las limitadas capacidades técnico-productivas. Es cierto, en el campo tenemos metodologías, sistemas de manejo ancestrales que vienen desde la época de los incas, que tienen muchos conocimientos importantes, pero también es cierto de que en la medida que han avanzado el tiempo, se encuentran algunas cosas novedosas, algunas cosas innovativas que ayudan a que el agricultor pueda superar situaciones críticas. Y esto es en la parte técnico-productiva. En la parte comercial ni qué hablar. O sea, si imagínense el 90% de esa agricultura familiar de subsistencia que toda la vida ha producido para comer, pues no tiene ni idea de lo que es la comercialización. Y eso lo hemos podido apreciar en Guayabamba cuando hubieron agricultores que, gracias al programa que trabajamos, lograron vender y por parcelas de 1.000 metros cuadrados, de 1.500 metros cuadrados, sacaban 5.000, 6.000 soles de ingreso neto, ¿no? No sabían qué hacer con la plata, no sabían qué hacer, se emocionaron, o sea, ¿no? Y eso es producto de ¿qué? Producto de esta realidad. Adicionalmente, a ello, sabemos que estas limitadas capacidades se da pues en los 3 niveles de la organización, o sea, se da a nivel de agricultor, se da a nivel de los directivos, los consejos de administración, los consejos de vigilancia, si bien es cierto son agricultores un poquito mejor preparados, pero siguen también igual con las limitaciones. Y le agregamos hasta los profesionales, porque los profesionales en el campo también tenemos una serie de inconvenientes. Por ejemplo, uno que lo voy a decir después, pero creo que de una vez, es de que nosotros cuando trabajamos en una cooperativa, llámese de quinoa en Andahuaylas, Apurima, ¿sí?, nosotros no solamente tenemos que buscar el mercado para la quinoa, la presentación, la calidad, los volúmenes y todo lo demás, sino que también en esa cooperativa tenemos que atender al agricultor que es dueño de esa cooperativa en los servicios que él requiere. Si él necesita un asesoramiento en qué variedad sembrar, en qué densidad sembrar, en cómo abonar, tenemos que servir a ese agricultor. O sea, tenemos 2 clientes: el mercado para la quinoa y los agricultores socios de la cooperativa, a los cuales nos debemos porque son los dueños de la empresa. Y eso no nos enseñaron en la universidad. Entonces, miren, ven, ¿no?, lo complejo que es, ¿no?, esta parte de la gestión. Aquí encontramos, o sea, algunos lineamientos que ustedes ya también de repente los conocen, en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que es actualmente,
los menciona en sus diferentes papers, en sus diferentes documentos. Hay ciertos lineamientos estratégicos que hay que tenerlos en cuenta, entre ellos lo que es, ¿no?, los factores de producción, que es el agricultor, que es el suelo, que es el agua. La innovación, lo importante que es la innovación para poder elevar calidad, para poder elevar productividad. El fortalecimiento de la asociatividad, que es el tema que estamos tratando hoy día. La integración a mercados, cómo hacemos para articularnos a mercados, cómo hacemos, y hablar de mercados no es solamente, pues, o sea, encontrar una demanda, mentira, o sea, la demanda es una parte del mercado, la otra parte del mercado es la oferta. ¿Qué hemos hecho para que nuestros productores puedan abastecer a un mercado de manera sostenible? En los volúmenes, en la oportunidad, en la calidad que te pide la demanda, ¿no? Entonces hay que trabajar ambos frentes. Adicionalmente a ello, la sostenibilidad de los recursos naturales. En el caso de Guayabamba, si bien es cierto, podemos haber tenido una presa de agua, pero encima de esta presa hemos hecho también lo que es siembra y cosecha de agua, que hemos hecho cochas de agua que garantizan que el ecosistema acuífero, los colchones acuíferos, se sostengan por muchos años y puedan contribuir con la presa y puedan contribuir también, ¿no?, con otras actividades más abajo. Llámese a través de filtraciones, a través de otras cosas. Inclusión social. Lo que ha hecho Sierra y Selva Exportadora en Guayabamba es también sociabilizar parte de sus experiencias, parte de los conocimientos adquiridos. El enfoque territorial, el enfoque de cuenca que hemos hecho, nos ha permitido sacar adelante este programa en Guayabamba. Fortalecimiento institucional, porque creemos de que no debe morir ahí, sino que se debe de sostener en el tiempo a través de capacitar a sus organizaciones, capacitar a los miembros de sus organizaciones para que sea, pues, un avance sostenible. Y lo que es la transferencia de conocimientos. Problemas comunes, bueno, esto rápidamente, ya sabemos que en las asociaciones, llámese en las cooperativas, más que todo los consejos de administración, hay un problema, por ejemplo, el de rotación de los directivos. A los 3 años tienes que cambiar de directivo. Nosotros creemos que eso es algo no adecuado. ¿Por qué? Porque en 3 años ese directivo se ha preparado, se ha capacitado, ha adquirido experiencia, y por la bendita ley de las cooperativas tenemos que pasarlo al retiro, cuando debería de repente pasar a un consejo de APUS, a un consejo de ancianos, para que siga brindando sus experiencias, sus conocimientos a los nuevos directivos. Pero eso no está estipulado. Las capacidades en estos directivos, el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, como sabemos, ¿no?, y más en la sierra, va a depender de sus niveles educativos. Y sabemos, pues, que en la sierra llegamos a tener primaria incompleta, muchos semianalfabetos. Entonces, eso afecta la selección de nuestros directivos y, por tanto, de nuestras capacidades. Los costos gerenciales, o sea, ir a trabajar, contratar un gerente. Nosotros, yo les voy a decir lo que creemos y lo que hemos visto. Las grandes organizaciones en el mundo, las grandes empresas en el mundo, ¿por qué crecen? Porque contratan buenos gerentes. Entonces, si nosotros creemos que una cooperativa queremos que crezca, pues es igual. Por supuesto, no tenemos la capacidad económica y tenemos que adecuarnos a eso, pero hay maneras de negociar. Un buen gerente, ¿no?, al comienzo de repente puede aceptar ciertas condiciones, pero en la medida que haga crecer esa organización, esa empresa, pues es justo que también compartan con él esas utilidades, porque si no se va a ir, ¿no? Y eso es, lamentablemente, pues es la ley del mercado. Entonces, creemos, y de acuerdo a las experiencias que hemos vivido, que debemos de buscar gerentes con capacidades. Todos los años, al final del año, el 31 de diciembre de cada año, que haya rendimientos de los indicadores, de rendimiento de los estados financieros. Y el principal indicador no es que hice 3 ferias de café en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra, no. Que hice una pasantía a Canadá, tampoco. El principal indicador es cuánto ganó el agricultor socio al final del año por hectárea. Gané 3.000 soles, gané 5.000, gané 10.000, gané 20.000 soles.
Ese es el principal indicador, porque ese es el objetivo de la empresa cooperativa, que los socios ganen de manera asociativa. Bueno, hay una serie de problemas que podemos detallar, pero yo creo que ustedes que están en el campo los conocen mejor que uno. Y producto de ello es que nosotros planteamos que hay que fortalecer lo que es la parte de gestión, lo que es la administración. Y para fortalecer la administración, hemos separado en 6 procesos administrativos. Algunos autores de algunos libros del exterior, americanos o europeos, hablan de 4 procesos. En el caso nuestro, hablamos de 6 procesos. El primer proceso es diagnosticar. El segundo, planificar. Luego, organizar, dirigir, ejecutar, controlar. ¿Por qué el diagnóstico se vuelve importante en nuestro país? Por lo que les he mencionado anteriormente. Cada cuenca es distinta. Tenemos algunas cuencas, ¿no? Llámese en Ancash, no sé, pues en Siguas o en algunas otras cuencas. Algunas cuencas que tienen una filtración de agua en la parte alta y esa agua los abastece y esa cuenca se mantiene verde en gran parte. Todo el año. Mientras que otra cuenca que no tiene esa filtración de agua, la ves amarilla la mitad del año y solamente con la época de lluvias empieza a estar verde. Entonces, y eso es una realidad. Y Ancash está lleno de cuencas, cantidad de cuencas en la sierra por lo menos. Entonces, miren, ven, ¿no? El diagnóstico tiene que ser focalizado, el diagnóstico tiene que ser local, el diagnóstico tiene que ser en campo. No es que yo creo, no es que yo creo sentado en Lima, en un escritorio en Lima, o sentado en un escritorio en Huaraz, yo no que Siguas es así, el Santa es así, Bolognesi es así, Caraz es así, todo creemos y todos sabemos desde el escritorio. Señores, eso para nosotros no fue positivo y en el proyecto de Guayabamba hemos salido hasta el último terreno, en la última comunidad campesina, en el último centro poblado, para ver su realidad. Y encontramos realmente pues que es muy distinto a la información secundaria que se nos proporcionó inicialmente. Si hacemos un buen diagnóstico, vamos a tener una buena planificación, una buena organización. Si no tenemos un buen diagnóstico, definitivamente vamos a fallar en todos los demás procesos y no se van a conseguir objetivos importantes. Y creemos que la segunda reforma agraria tiene que centrarse en el diagnóstico, en un buen diagnóstico. Si no, vamos a estar disparando al aire. Creemos que es importantísimo por eso tomar en cuenta este proceso administrativo que es importante y es muy focalizado. Entonces, cuando hablamos de fortalecer la gestión administrativa, empezamos por elaborar un buen diagnóstico. Y un buen diagnóstico comprende hacer un estudio, una evaluación de los miembros de la organización, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía también hace un momento, hay agricultores que son individualistas, que no quieren asociarse, y hay agricultores que sí, o sea, quieren asociarse. Pero entre los que quieren asociarse hay algunos que quieren asociarse ¿para qué? Para reclamar por el agua, para reclamar por los precios, y hay otros que no, hay otros que quieren asociarse para generar y reducir costos para mejorar su capacidad de ventas. Miren, veo, o sea, ¿no? Eso tenemos que evaluarlo, porque todos los agricultores no piensan igual. Entonces, si no hacemos eso, nuestra organización va a ir a la deriva. En infraestructura, tenemos que evaluar estos agricultores que son socios o son ¿no? parte de la cooperativa de la organización, cuáles son sus condiciones en cuanto a suelos, en cuanto a agua, en cuanto a clima. Son muy diversos. Una cosa es estar a 3.500 metros, otra cosa es estar a 4.100 y otra cosa es estar a 2.700, 2.800 metros. Son diferentes realidades, ¿no? Tener agua, no tener agua permanente o tener agua de lluvia. Diferentes realidades. Otra variable a evaluar es el producto o servicios. Los productos o servicios con que contamos o que tenemos. Por ejemplo, en el caso de Guayabamba, nosotros encontramos que producían papa, producen cebada, producen trigo, pero sus productividades bastante bajas, pero por lo menos sabían lo que es una siembra de papa, un manejo en la papa. Entonces, eso fue algo que nos permitió
posteriormente hacer una buena selección de lo que debíamos de sembrar. ¿Qué mercados existen? ¿Qué potencialidades? Los instrumentos que utilizamos para hacer el diagnóstico fueron, ¿no?, un análisis FODA, pero no un FODA común y corriente, sino un FODA por componente. FODA, por ejemplo, por la parte agrícola, un FODA para la parte pecuaria, un FODA para la parte forestal. También otro instrumento, el árbol de problemas, un árbol de problemas que lo tratamos con los mismos productores. Pero mírenme, y acá les voy a decir, o sea, ¿no? Arriba dice diagnóstico situacional. El equipo que nos constituimos en Guayabamba, hicimos el diagnóstico situacional para ver cómo estaba en estos momentos los indicadores actuales. Pero también hicimos algo que no se hace generalmente, que fue un diagnóstico de potencialidades. El equipo encargado de los recursos hídricos, que estaba compuesto por gente del PCI, del ANA, de CERFOR, del programa Sierra Azul, se constituyeron en las partes altas para ver qué posibilidades de desarrollar presas, de desarrollar cochas, de ver, ¿no?, acceso a recursos hídricos, los suelos arcillosos que pueden retener el agua. Entonces, mírenme, ¿no?, para ver qué potencialidades había para hacer presas futuras. Y el equipo que estuvo constituido de las actividades productivas, llámese, estuvo la Dirección General Agrícola, la Dirección General de Ganadería, estuvo INIA, SENASA, Agrorural, que fue muy importante su aporte, el aporte de Agrorural en ese momento de Ancash fue muy importante. Logramos identificar qué tipo de productos que sean rentables, que tengan mercado y que sean sostenibles en el tiempo, se podían desarrollar en esa zona. Y producto de eso es que encontramos una serie de productos que luego los vamos a pasar a exponer. Entonces, miren lo importante del diagnóstico. Otra parte importante aquí es la plataforma Midagri, como les decía, ¿no? Nos constituimos los diferentes especialistas de diferentes OPAs, de las diferentes direcciones del Ministerio de Desarrollo Agrario, en alianza con una municipalidad de Guayabamba muy proactiva, un alcalde muy proactivo, que logramos, con el cual pues, se logró los éxitos que que hoy en día se están demostrando y ya a nivel de gobierno nacional se están buscando replicar. Importantísimo fue contar con estos técnicos, con estos especialistas, pero no un técnico cualquiera ni un especialista cualquiera, un especialista con proyecciones a futuro. Y eso es importante en los SEGRAS, eso es importante en los diferentes estamentos, no solamente del Ministerio de Agricultura, también en los demás ministerios, llámese salud, vivienda y todos los demás. Profesionales que tengan deseos de crecer, de desarrollarse. Y eso fue, ¿no?, una variable importante en esta plataforma. Aquí, o sea, ¿no?, los instrumentos que utilizamos, como les decía, un FODA por componente, un árbol de problemas. En ambos instrumentos salió que la debilidad más fuerte en el departamento de Ancash era el acceso a recursos hídricos controlables. Ese fue, ¿no?, el primer punto crítico, se puede decir. Y aquí, o sea, ¿no?, la presa de agua que les decía, nosotros ya esta presa se ha hecho hace aproximadamente 6, 7 años, la encontramos ya hecha, con una capacidad, cuando la encontramos con una capacidad de 1 millón de metros cúbicos aproximadamente, pero incompleta, porque no tiene canales, todavía no estaban los sistemas de riego tecnificados como debe ser, los reservorios en las partes más bajas. Pero ya era un plus a favor de nuestro plan piloto de intervención. Y estos sí ya son encima de esa presa, las cochas de agua que hizo el programa Sierra Azul. Hizo 8 cochas. Por eso yo les digo, ¿no?, esto es la siembra y cosecha del agua. Porque aquí, o sea, ¿no?, se ha hecho aquí nosotros no vemos, o sea, un plástico negro que es, ¿no? No, porque la siembra y cosecha de agua es natural, utilizando, ¿no?, las condiciones propias del lugar. Estas cochas hacen que se mantenga y van a hacer que se mantenga este colchón acuífero por los próximos 20, 25, 30 años. Y van a mantener todo lo que son las filtraciones en las partes bajas y también va a alimentar a la presa que hemos visto,
que en lugar de 1.000.000 de metros cúbicos, hoy en día tiene 1.200.000 metros cúbicos. Otra parte del diagnóstico fue la identificación, con lo que les decía, identificamos papas nativas con pigmentaciones rojas, con pigmentaciones azules, papas nativas que ya han pasado por pruebas de textura, de sabor en las empresas agroexportadoras. Miren, ve lo importante que es. Y esto va, una de las presentaciones que va es la de snacks o chips, como le llaman, ¿no? Que en el mundo viene creciendo de una manera acelerada. Entonces, así como estamos hablando de papas nativas en chips, podemos hablar de maíz ¿no? En snacks, podemos hablar de repente de trigo, podemos hablar de cebada, de alberjas, ¿no? Como snacks. Habría que ver, ¿no? La presentación adecuada. Aquí maíz morado, miren, ¿ve? Obtuvimos una productividad de maíz morado 6.500 kilos. Esta fue hecha con una variedad de INIA 601 de Cajamarca. Señores, hemos sacado probablemente igual o más que en Cajamarca. Y lo hemos hecho, ¿no? Contando con las variables que les mencionaba en la zona de Guayabamba, en sus comunidades campesinas. Aquí un resumen. Creemos que las empresas asociativas, las empresas cooperativas tienen que tomarse en cuenta, por eso les decía, ¿no? Las tres fases. La fase de preproducción, que es preparación, la fase productiva y la fase de comercialización. No podemos solamente entrar como cooperativa a la parte comercial y el resto dejarlo a un costado. Hoy en día no se puede hacer eso. Aquí una descripción rápida de Guayabamba. Guayabamba es un distrito en la provincia de Sihuas, está aproximadamente 3.500 metros sobre el nivel del mar, tiene 6 comunidades campesinas y avanzando un poco con los resultados, les voy a decir que hemos sacado por parcelas ¿no? Claro, si las llevamos a hectáreas, hemos sacado entre 18.000, 24.000, hasta 40.000 kilos por hectárea en papa nativa, cuando Huancayo, Ayacucho, Huancavelica sacan 8.000 kilos, aquí en Guayabamba hemos sacado 3 veces más, 4 veces más. Y esto de aquí creemos, claro, por supuesto que todavía estamos validando, ¿no? Las diferentes variables que han contribuido a ello, pero pensamos que esto se puede replicar en el resto de Ancash y en el resto del país, que nos den las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Problemas comunes ya los mencionamos. Luego del proceso de diagnóstico, como les decía, que tiene que ser un diagnóstico de situación, un diagnóstico de potencialidades, y que debe ser un diagnóstico localizado, o sea, por cuenca, podemos hablar de la planificación. Aquí una gráfica de cómo es que al identificar el problema central y sus causas, podemos definir bien claramente lo que debe ser nuestro objetivo principal en nuestro planeamiento, nuestros objetivos específicos y actividades y tareas que podemos lograr a partir de esta metodología, ¿no? Independientemente de los valores que debe tener la organización, esta gráfica nos indica cómo es que debemos trabajar en la empresa cooperativa. El planeamiento debe ser, ¿no? Para los valores, en cuanto a los objetivos. Si bien es cierto, nosotros hacemos los objetivos principales en función de la problemática central encontrada, pero estos objetivos que debemos de tener en una empresa cooperativa con miembros de la agricultura familiar debe ser muy objetiva, debe ser muy puntual. ¿Por qué? Porque si planteamos diferentes objetivos, esto se va a diluir, el agricultor se va a perder. Al agricultor, en principio, tiene que ser bien puntual. Una sola cosa, pero bien hecha. Si le ponemos 2, 3 objetivos y somos muy ambiciosos, nos vamos a perder. Y esto se lo digo por la experiencia que hemos tenido en el manejo de ciertas empresas cooperativas. Aquí, Ancash. Miren, ve. Del 100% del área cultivable, cosechada, sembrada y cosechada el año 2019, lo que más se siembra en Ancash es maíz amarillo duro, el maíz para pollos. Y el maíz amarillo duro principalmente es en la costa, no es en la sierra. Pero luego del maíz maduro encontramos que sembramos 11.000 hectáreas de trigo, 9.000 hectáreas de papa, 6.000 hectáreas de maíz amiláceo, 5.000 hectáreas de cebada y casi 4.000 kilos de maíz choclo, que eso sí se siembra en la sierra de Ancash. Miren, ¿no? Lo importante que son estos cultivos
en la sierra de Ancash. Es algo que tenemos que darle bastante importancia. ¿Y por qué debemos darle bastante importancia? Porque cuando vamos a la segunda columna de productividad, miren, ve, encontramos que en maíz, en trigo, en el trigo, Ancash produce 1.000 kilos por hectárea, mientras que el promedio nacional es 1.562. O sea, Ancash como región solamente llega al 64% de la productividad. En papa sacamos 11.000 kilos, cuando el promedio nacional es 16.000 kilos. Estamos en casi 69% de productividad, muy por debajo. Entonces, y igual pasa con el maíz amiláceo, el maíz para cancha y la cebada. Señores, si nosotros trabajáramos nada más para nivelarnos en productividad, miren, ve todo lo que podemos lograr, si es que somos eficientes en mejorar la productividad. Y aquí voy a decir algo, ¿no? A señalar algo que es importante y que casi nosotros no nos damos cuenta. En papa, Ancash produce 11.000 kilos. A nivel nacional estamos en 16.000 kilos por hectárea. En Guayabamba, cuando llegamos, estábamos en 5.500 kilos. Claro, aquí hay una diferencia sustancial porque estamos sumando papas nativas con papas blancas. Eso es algo que se debe corregir en las estadísticas del INEI, ¿no? Del mismo sector de desarrollo agrario. Debemos, ¿no?, diferenciar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en papas nativas los rendimientos promedios pues están en 7, 8 toneladas, mientras que en papas blancas están en 30, 35 toneladas. Entonces, eso distorsiona. Pero lo que sí es cierto que en Guayabamba encontramos el promedio en esa época 5.500 y ya les he mostrado, ¿no?, de que hemos elevado esa productividad muy por encima. En cuanto a los ingresos, ingresos no quiere decir utilidades, ingresos quiere decir ventas. Encontramos pues que la palta que se siembra en los valles interandinos y que se siembra también en la costa de Ancash es la que tiene mejores ingresos. Ahí habla de un precio de 3 soles 30, pero el que es paltero y el que produce palta sabe pues de que estamos vendiendo al barrer 6, 7 soles el kilo. Otro problema principal, pues ya les he mencionado, es, ¿no? Este es un estudio que hicimos con Sierra y Selva Exportadora, donde vimos que los niveles educacionales en los productores era muy bajo, en los directivos ligeramente mejor, pero ese es un problema principal. Y el otro era el problema de a qué tipo de agricultura familiar pertenece la mayor cantidad de agricultores. Pertenece a la agricultura familiar de subsistencia y a la agricultura familiar intermedia. O sea, sembramos para comer. Algunas capacidades técnico-productivas que debemos tener en cuenta son las variedades, ¿no?, del cultivo que vamos a tener. En papa, por ejemplo, sabemos que en el Perú existen más de 1.500 variedades de papa, pero no todas se prestan, por ejemplo, para la presentación en snacks o en chips. Entonces, nosotros hemos trabajado con las variedades que sí se prestan para ese tipo de presentación, pero podemos hacer, pues, para rodajas, para papa congelada, para ñoquis, podemos hacerlo para una serie de presentaciones. Tenemos que tener, ¿no?, las capacidades para determinar suelos. No debemos sembrar si no sabemos qué suelo es el que tenemos. En Guayabamba, les voy a decir, cometimos un ligero error al sembrar en algunos campos sin haber hecho los análisis de suelo y encontramos un suelo que tenía alta cantidad de aluminio. Pensamos que nos iba a ir mal, felizmente, o sea, ¿no?, pudimos compensarlo y también supimos sacar una buena productividad. Pero no debemos correr esos riesgos, debemos de hacer previamente el análisis de suelo. Las altitudes son importantes. Las papas nativas que les estoy mencionando en esta variedad Sumazonco, la Secorani, la Bueno Macho y la Huenco, no se pueden sembrar por debajo de los 3.500. Pueden sembrarla, pero les va a salir boliche. Entonces, miren, nosotros hemos probado 3.600, 3.700, 3.900 y 4.100. Y algunas de las variedades, de acuerdo a la altitud, nos da mayor productividad. El agua es importante, la densidad de siembra. Otra experiencia que hemos sacado y que se las digo, es sembramos nosotros inicialmente 40 por 80. Y hemos sembrado 40 centímetros por 80 entre surco y nos ha salido productividades altísimas, nos ha salido papa extra en cantidad. Pero cuando esta papa extra la hemos querido vender en el mercado, la agroindustria no la quiere porque es muy grande.
La agroindustria te pide papa de primera. Entonces le hemos llevado al mercado mayorista de Santa Anita. Y yo les voy a decir, la primera vez nuestra papa se quedó, tuvimos que liquidarla a $1.10. Porque la gente, los que compran papa en Lima, compran papa para su pollería, para su uso doméstico, y compran la papa que conocen, y nuestra papa no la conocieron. ¿Qué hemos hecho? Las hemos puesto en mallas de kilo, kilo y medio, y las hemos empezado a distribuir en las tiendas, en restaurantes, y después de eso hemos ido a preguntar si quieren papa, y señores, como es una papa exquisita, porque es una papa gourmet, 99% quieren que se les abastezca de esa papa. Mírenme, ¿no? Pero esto implica pues un trabajo de promoción. Bueno, las productividades que hemos sacado son productividades altas. El hecho de haber sacado en Guayabamba 30, 40 toneladas por hectárea nos permite lo siguiente. Nos permite hacer una mejor selección de los calibres. Entonces seleccionamos papa extra, seleccionamos papa primera, seleccionamos papa segunda, papa tercera. La papa extra, que estamos enviándola al mercado doméstico, la papa primera a la agroindustria y la papa segunda y tercera que la guardamos para el autoconsumo del agricultor y para su presemilla para su siguiente campaña. Cuando hablamos de su autoconsumo, ya estamos cumpliendo con uno de los objetivos del gobierno, que es hambre cero. Cuando hablamos, o sea, ¿no? de costos, esa presemilla que nos va a permitir seguir sembrando las papas estas nativas, ¿no? En el tiempo a un costo bajo. Miren, ve, o sea, ¿no? Cómo es que se va arreglando las diferentes situaciones críticas que ha estado viviendo estos productores. El tercer proceso luego de lo que es la parte de planificación es el de organización. Y como hemos dicho, ¿no? La organización tiene que obedecer pues, a lo que es la programación de actividades y tareas. Ahí tenemos ¿no? un gráfico cómo hacer la organización. No es hacer la organización de arriba hacia abajo, ¿no? No, la organización es hacerla de abajo hacia arriba. Primero ver, o sea, todas las responsabilidades, las tareas ¿no? que tiene la organización pendientes, juntar esas tareas y armar un puesto de trabajo. Puestos de trabajo similares nos permite armar una sección, secciones similares, un departamento y así sucesivamente. No como lo hacemos ahora. Ahora agarramos y ponemos pues de gerente de una compañía, ponemos de repente pues a un amigo o a un familiar y ese gerente o ese amigo agarra y comienza ¿no? a elegir a sus jefes de área, ¿no? Sin obedecer a los requerimientos, a las actividades, tareas y objetivos que persigue la organización. La organización tiene que hacerse en dos componentes. Uno, que son los recursos humanos que hay que buscar. Como ya les digo, ¿no? Trabajar en una cooperativa y en el sector agrario no es fácil, no es muy sencillo que digamos, y no hay muchos profesionales. Muchos dicen ser expertos en palta, muchos dicen ser expertos en papas nativas. Yo tengo mis dudas porque lo he vivido, lo hemos vivido, hemos buscado y hemos realmente encontrado profesionales que también están aprendiendo y que no tienen pues los conocimientos completos. Por eso es que es importante a la hora de seleccionar personal. Y lo otro es de infraestructura o de servicios que pueda requerir la organización. Yo me acuerdo mucho, en Cañete, trabajamos en una central de cooperativas y encontramos que los productores le dábamos financiamiento a Cañete, era algodón en esa época, algodón que en Chimbote también se siembra algodón en la costa, pero me acuerdo que les dábamos, por decir, $1.000 por hectárea, y dentro de esos $1.000 estaba la semilla, estaban los fertilizantes, los pesticidas, parte del pago de sus labores culturales. Pero ese agricultor, después que le damos el crédito, tenía una necesidad de, por decir X, de salud, de enfermedad de uno de sus hijos o de su señora, agarraba, en lugar de aplicar las 6 bolsas de urea en el campo, aplicaba 4 y 2 bolsas las vendía. ¿Para qué? Para sacar plata para atender su emergencia de salud. Entonces, al hacer eso, ya no iba a aplicar la dosis completa en la hectárea. La hectárea ya no iba a tener la misma productividad. La hectárea ya no iba a tener los mismos ingresos y por lo tanto las posibilidades de que ese agricultor devuelva el crédito también se reducían a cero. ¿Qué hicimos?
hicimos, o sea, ¿no? Y le dimos una responsabilidad a los asistentes técnicos. El asistente técnico tenía que estar de cerca viendo la parte técnica del agricultor, pero también aspectos de sociales, como es la salud, como es la educación. Y si el agricultor requería de alguna necesidad de salud, por ejemplo, para evitar que saque ¿no? del crédito agrícola, le dábamos un préstamo adicional para salud o para educación. Y esto nos permitió tener, pues, o sea, ¿no? Una recuperación altísima, 97%. Entonces, miren, ve lo importante. Pero eso hay que conocerlo en el campo. Si nuestro técnico no está en el campo, no vamos a saber las necesidades que tienen los pequeños agricultores. Aquí la diferencia entre lo que es una cooperativa y una asociación. Como les decía, y yo ¿no? Y creo que Sierra y Selva Exportadora lo viene diciendo hace tiempo, nosotros creemos que la asociación no es el modelo empresarial o organizacional que debe seguir los pequeños agricultores, porque no nos permite, lo que les decía desde un principio, repartir, distribuir los ingresos entre los socios de manera proporcional a como puso cada uno. Si es cierto, goza también de las exoneraciones tributarias, ¿no? Llámese impuesto a la renta, llámese impuesto general a la venta, pero no le permite redistribuir, entre otras cosas, ¿no? Importante también fue en la zona de Guayabamba las alianzas estratégicas. La alianza estratégica principal fue entre el alcalde de Guayabamba, la municipalidad, con sus comunidades campesinas y agricultores, y estos a la vez con la plataforma de Midagri. Hoy día eso ya se viene ampliando, con el Gore Ancash se viene ampliando, ¿no? Con la plataforma intersectorial, porque ya, por ejemplo, el agua de la presa ya no solamente sirve para la agricultura, ya es una laguna que permite, por ejemplo, se hacen truchas, se hace turismo. Esa agua nos puede servir para agua potable en los caseríos que están en los centros poblados que están más abajo. Esa agua nos puede servir para los MIDIS, para los biohuertos del MIDIS, biohuertos del Ministerio de Inclusión Social. Mírenme, ¿no? Ya se convirtió en un problema, en una plataforma intersectorial. Bueno, la estructura de las cooperativas, yo creo que ya ustedes la conocen, ¿no? El ente rector es la Asamblea General de Socios, luego el Consejo de Administración. El Consejo de Administración nombra a la gerencia y la gerencia nombra a sus jefes de sus áreas productivas, de sus áreas comerciales. En paralelo al Consejo de Administración existe el Consejo de Vigilancia y los comités educacionales, electorales y en el caso de Guayabamba, comités técnicos productivos que tienen que velar por la mejora de productividad. Aquí, el trabajo comunitario en la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado, en el sector Chuyín, están cosechando papa en un terreno comunal. Aquí sacamos 32.000 kilos por hectárea en papa sumazongo. 32.000 kilos por hectárea. Casi igual que en la costa, sin aplicación de fertilizantes químicos, sin aplicación de pesticidas químicos. Miren, esto demostrando que de manera organizada, de manera planificada, sí se puede elevar la productividad y, por tanto, los ingresos de los pequeños agricultores de la agricultura familiar. El cuarto proceso es el de dirección. En esto ya lo dijimos, y creo que lo vamos a pasar rápidamente. Elegir una gerencia, o sea, ¿no? Un comité, un consejo de administración adecuado, tiene que ser en función de que conozca la realidad del campo y la realidad de los miembros que son conformantes de la organización. Aquí a la mano izquierda estamos en Guayabamba, por si acaso les voy diciendo, y Sacsayama fue este año elegido como la capital del Día del Campesino por el gobierno regional de Ancash, producto justamente de sus logros. Entonces, mírenme, ¿no? Los avances. Esto, ahí estamos en el medio con papas chips, producto de Guayabamba, que es, no solamente estamos, o sea, ¿no? Produciendo, sino que también la estamos transformando. A la mano derecha, en los campos, yo siempre voy a decirles, si queremos hacer un buen diagnóstico, si queremos hacer un buen trabajo en el sector rural, tenemos que salir al campo y estar en el campo. Estar en un escritorio es muy fácil, pero no logramos los objetivos. El quinto proceso ya es el de, ¿no? La parte operativa. En la parte operativa, ahí encontramos, por ejemplo, las variedades de papas nativas
de las cuales se seleccionaron las 4 primeras que están en la parte alta, la Huenco, la Secorani, la Guayromacho y Sumazonco. ¿Por qué? Porque estas papas nativas tienen una pigmentación azul o roja, y esta pigmentación son antocianinas. ¿Y qué es una antocianina? Una antocianina es un antioxidante importante para la conservación de las células en el ser humano. También estas antocianinas contribuyen, son antivirales y son antitumorales. No es que te cure del tumor, pero hace de que seas un poco más fuerte para soportar el avance de un tumor. Entonces, miren, ven las ventajas que tiene. Y así, por este motivo, se considera como un alimento saludable. Saludable, que es lo que el mundo está demandando. Hace 6 meses aproximadamente, hace 6 meses aproximadamente, Carlos Añaños en una conferencia en Guayabamba, en España, desde Madrid, nos mencionó una cosa importantísima. El 20% de la población mundial tiende a consumir alimentos saludables. Y nuestra papa nativa es justamente un alimento saludable. De igual manera con el cacao. A la mano derecha encontramos cacao. No es sembrar cacao cualquier variedad, es sembrar cacao, el cacao que el mercado te pide, el que tiene mejores calidades, mejores variedades, mejores productividades. Aquí las parcelas demostrativas. En Guayabamba no hicimos, o sea, de sembrar pues comercialmente, convencionalmente. Lo que hicimos fue primero hacer parcelas demostrativas. Llevamos variedades de huancayo, de huancavelica, y las probamos a diferentes altitudes, ¿no? Con diferentes densidades de siembra, con diferentes abonamientos. A algunas le pusimos un guano de isla, por ejemplo, al inicio, a la siembra, otras 50% a la siembra, 50%, ¿no? a la porque. Entonces, miren, ve todo lo importante que es hacer las parcelas demostrativas y, a diferentes altitudes y ver qué variedad a qué condiciones se adapta mejor. Aquí los logros de las parcelas demostrativas. A la mano izquierda, ese es papa Sumazonco, obtuvimos 1,8 kg. Pero miren, ve, 1,8 kg, ustedes ven la papa extra. Aquí falta sumarle la papa primera y la papa segunda. Si le sumamos, pasamos los 2,5 kg. Al medio la papa Secorani, que es una papa de cáscara más blanca, pero es de pigmentación azul, 1,2 kg. 1,2 kg la papa extra. La papa Guayromacho a la mano derecha, sacamos 1,6 kg. Estos son promedios por planta. Si sembramos 30.000 plantas por hectárea a 40 por 80, ya ustedes calcularán más o menos las productividades que se han obtenido. En las parcelas demostrativas no, pero en las parcelas de producción que se sembraron el año pasado, sí hemos logrado productividades altísimas. Por eso les estoy hablando de 20.000, 30.000 hasta 40.000 kilos por hectárea. Miren lo importante que, ¿no?, es hacer las parcelas demostrativas, ver el paquete tecnológico, ver, ¿no?, las condiciones. Esto es algo que es bueno y malo. Miren, ven, ¿no? Aquí estábamos trabajando una hectárea de un campo descansado de 3, 4 años. Entonces, en un campo de 3, 4 años descansado, las malezas están bien profundas. Entonces, tuvimos que utilizar 8 yuntas para una hectárea. 8 yuntas. Yo había visto en Cajamarca y en otras regiones, pues, normalmente 2 yuntas, 3 yuntas para preparar terreno. Aquí 8 yuntas y es justamente por la profundidad de la maleza. Entonces, 8 yuntas, el costo de preparación del terreno es caro. ¿Cuánto nos cuesta cada yunta? Y aquí la importancia de la maquinaria agrícola. Estamos haciendo ya la constitución de cooperativas formales, las cuales, o sea, ¿no?, se vienen en conversaciones con Agroideas, porque Agroideas sí podría estar, o sea, apoyando con maquinaria agrícola para estas comunidades campesinas. Aquí los agricultores asombrados, porque este es el campo de Chuyín que les mencioné hace un rato, febrero de este año, han sacado 30 y tantos mil kilos por hectárea. Miren, ¿no? Se dan el lujo de hacer una buena clasificación en su extra, en su papa primera, en su papa segunda, en su papa tercera.
y de una manera organizada se benefician todos los miembros de la comunidad. Esto es algo que hemos vivido, está en los videos, está, ¿no? Es una realidad, esto no es teoría. Aquí, a la mano izquierda, la segunda, ¿no? Vemos las papas de colores. Estas papas nativas que nosotros estamos produciendo están yendo justamente, ¿no? A empresas como la de Inca Crops, a otra empresa del grupo Añaños que es Tiapuy. Nos pagan de repente un precio mayor, pero solamente la papa de primera. La papa extra y la papa de segunda, sus precios varían, pero de todas maneras, con esas productividades, al precio que sea, es rentable. Aquí una muestra de lo que son las papas blancas en chips y aquí nuestras papas nativas en chips. A la mano izquierda la papa la Guayromacho, a la mano derecha la papa huenco, y aquí a la mano izquierda la papa Sumazonco redonda y la papa Secorani, ¿no? Miren, ¿no? Eso es nuestra papa en chips, porque hemos mandado a hacer también pruebas en papas chips. Finalmente, y para terminar, el último proceso que es, ¿no? El sistema de control. En el sistema de control rápidamente les voy a decir algo que ya les he mencionado. La empresa cooperativa no debe de considerar como sus indicadores finales recoger las papas cosechadas o el café cosechado, sino en los indicadores de resultados finales. ¿Cuánto es lo que tuvo de utilidades al final del año? Y estas utilidades distribuidas entre los productores, ¿cuánto le corresponde a cada productor? Eso me va a decir si la gestión fue buena, fue mala o fue regular. Y así como tenemos indicadores de impacto, ¿no? en las utilidades, tenemos que tener también indicadores de impacto en lo que es la productividad. Y para la productividad debemos de tener señalado pues, muy claramente las diferentes variables que entran. El distanciamiento, la cantidad de semillas por golpe, ¿no? Las productividades por planta, las mermas ¿no? por plagas, enfermedades o por clima, todo ello. Este es, ¿no? Bueno, el primero es el de papa nativa, segundo es piña golden, este es más para ceja de montaña. Bueno, hay unas fotos que ahorita las pasamos, algunas casuísticas que en algún momento las vamos a ver con una mayor tiempo. Los indicadores de resultados que les digo, ¿no? Importantísimo es la productividad por planta. En el caso de la palta, la gerencia del árbol. Hay que ver cada árbol de palta, fuerte, hojas, cuánto nos produce anualmente y por qué la diferencia, ¿no? Entre ellas y el tratamiento que se le da a cada planta, ¿no? Y hay que ver por qué la diferencia. Cada planta ahorita viene a ser una máquina de producir. Las productividades por hectárea, las calidades, las ventas, los precios de venta, los costos, las utilidades por hectárea por campaña. Bueno, y finalmente, ¿no? Un par de planes de capacitación que ustedes lo pueden ver en el PPT que nosotros les estamos distribuyendo si es que cumplen con lo que les pide la Organización de Cierre y Selva Exportadora. Muchas gracias. Para cualquier pregunta estamos llanos. Y ahí tienen también mi correo, el correo de nosotros en Selva Exportadora para poder atenderlos en cualquier requerimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por participar el día de hoy. Una vez más, en el seminario Fortalecimiento en Organización Empresarial y Comercial para la Agricultura Familiar. Los invitamos a visitar nuestra página en Facebook, Cierre Selva Exportadora, para que puedan inscribirse en los futuros seminarios de la semana. Muchas gracias. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.